Profesor, entonces con lo de la práctica va a ser este periodo hasta el primer periodo del 2021. No, cuando ustedes quieran. En San Felipe solo podemos poner dos personas. Bueno, ahorita. Cuando empiece el servicio de medicina nuclear, podrá haber una más. Serían 3. Pero no he evaluado todavía la posibilidad de lengua. Todavía no he platicado con ellos, pero me parece muy reciente. Entonces Igual, solo son 2 estudiantes que podrían. pues me parece que en realidad solo usted y Axel querían hacer práctica y los demás me dijeron que todos van a hacer el otro año. Ajá. Entonces, no hay problema, pues estamos bien. Y Roberto no dijo que iba a entrar también. Si no habrían seminarios, sí dijo. Si no abren seminario, pues voy a Pero práctica, como no. pero si abren seminario, primero seminario. Sí. Bueno, seminario Yo lo voy bajo a hacer que va. práctica y seminario, ahí nada más. Sí, está bien. Está bien, me parece bien. Bueno, ahí me van comentando los demás también. eh, También cuando Izzy se decida a ver qué quiere hacer con su vida. Ahí estamos a la orden. Bueno. Nos va a dejar acumulados usted. Acumulados, pero en estas clases. Los voy a ir teniendo. Puros estudiantes acumulados. Bien. Vamos a ver que no se quita esto de aquí. Bueno. Entonces, nosotros estábamos hablando sobre comportamiento de la guía de onda, cómo viajaba más o menos y llegábamos hacia las conclusiones. Y eran las velocidades de fase, velocidad de grupo, que estaban relacionadas con la frecuencia de corte y la frecuencia pues, con la que viaja la onda. Todo esto nuevamente para intentar representarlo con la velocidad con la que se movería un electrón. Entonces, si recuperamos bajo este modo de onda TM, ¿verdad? De modo transversal, con m igual a 0 y n igual a 1, ¿verdad? De las funciones de Bessel, entonces, digamos que tendríamos el modo principal, ¿verdad? Que caracteriza al movimiento de la onda. Entonces, el campo eléctrico que está, bueno, descrito en la dirección de movimiento o en la dirección de la guía de onda, tiene como datos el campo eléctrico inicial, la función de onda, perdón, la función de Bessel, evaluado en este término de 2.405 R sobre A, que este 2.405 tiene relación con la raíz de la primera función de Bessel. Aquí está, ¿verdad? La raíz de la primera función de Bessel. Y bueno, esto simplemente es la relación del radio, o sea, de la posición radial de la onda viajera comparado con el radio total de la guía de onda, ¿verdad? Y este es el parámetro asociado al movimiento de la onda transversal, ¿verdad? Que es la fase. Bueno, tomando en cuenta lo que ya teníamos para la longitud de onda de corte, la frecuencia de corte, que todo se podía escribir en términos de las raíces de las funciones de Bessel, entonces la función de corte está expresada de esta forma,
y la longitud de onda de corte sería 2.61 A, el radio de la guía de onda. Y solo vamos a ver estas dos diapositivas porque es que lo demás si quisiera, es lo más importante de hecho, ¿verdad? Así que si quisiera tomar las cosas con tiempo y básicamente los problemas de la guía estarán orientados a esta última parte, que son las cosas más importantes. ¿Verdad? Van a ser problemas fáciles, no tan largos, no se preocupen. Pues para apoyarles ahí un poco con los desaires que los están caracterizando últimamente. Entonces, el campo, las componentes transversales del campo eléctrico también pueden ser determinadas. Esta sería la componente longitudinal del campo eléctrico. Esta sería la componente longitudinal del campo magnético, pero que es cero, ¿verdad? Evidentemente, porque es una onda transversal. Y las componentes transversales, tanto del campo eléctrico como campo magnético, pueden ser definidas. La primera sería expresando la primera derivada con respecto a R, ¿verdad? De la componente en Z, que es esta. Al hacerlo, lo que se tiene es eh, la derivada, ¿verdad? De toda esta expresión, de todo este de acá, que va en función de esta forma, ¿verdad? Simplemente sacando el argumento, ¿verdad? De la función de Bessel y este término, ¿verdad? Que, bueno, que nos representa el número de onda de la guía de onda y la diferencia entre los números de onda de una onda que viaja en el espacio libre y de una onda que viaja en la guía de onda. Digamos que está como normalizado. Luego, si se realiza un análisis similar para la otra componente transversal, que sería la angular del campo eléctrico, notarán que, bueno, las derivadas en realidad del campo eléctrico con el campo magnético, ya que tienen la misma forma, en realidad se cancelan. Se puede hacer ahí el desarrollo. Y tanto para el campo eléctrico como el campo eléctrico tangencial, o mejor dicho, angular, y el campo magnético radial se hacen cero. Esto es consistente con algunas de las cosas que se habían visto en física 4.15, en donde, bueno, el campo eléctrico tendrá de manera transversal una única componente. Más o menos se expresaba como una onda plana eh, en un plano cartesiano, y z. El movimiento iba en z, pero en realidad eh, se sobreentiende que esto tendrá un comportamiento oscilatorio y además acoplado, por lo que las intensidades, mientras la magnitud de la onda transversal se mantiene constante, las intensidades del campo eléctrico y el campo magnético variarán entre sí. Y tenemos la representación de una única componente de los campos transversales, no de los campos longitudinales. Y notamos que en realidad tienen formas muy similares, salvo el escenario, pues de que estas expresiones nosotros ya las teníamos antes, ¿verdad? Habría que retomarlas de acá, ¿verdad? Salvo que para el campo eléctrico
teníamos el número de onda de la guía de onda y para el campo magnético la frecuencia angular. Y para el campo magnético el primer término era la frecuencia angular y el segundo para el campo eléctrico y para el campo magnético el número de onda, ¿verdad?, de la guía de onda. De aquí se puede obtener todo, ¿verdad? Entonces tienen formas muy similares con la salvedad, pues, de que el campo eléctrico se relaciona con el número de onda y el campo magnético con la frecuencia angular. De resto, todo es lo mismo. Bien, ¿esto para qué? Bueno, la perspectiva es pues que hay que tener todo esto en cuenta, ya con esto lo vamos a terminar, porque posteriormente lo que queremos es calcular de qué manera hay que proveer campos en la guía de onda, pues para que exista un movimiento consistente de las partículas cargadas, específicamente de los electrones. ¿Cómo? Pues calculando la tasa de energía eh, adjudicada a ese movimiento del electrón, ¿verdad? Y si nosotros pensamos que de alguna manera podríamos pensar que el electrón viaja sobre la onda transversal, en principio necesitamos, si ustedes recuerdan de Radiaciones 1, el primer capítulo, necesitaremos de alguna u otra forma calcular el vector de Poynting y la densidad de energía asociada al vector de Poynting. Y eso pues está representado como un producto exterior de los campos. En aquel entonces era campo eléctrico y campo magnético, teniendo una representación en una única dirección de cada uno de los campos. Y ahora que tenemos otra cosa, ¿verdad? Aquí se nos hace cero sobre el campo, la componente angular del campo eléctrico y la componente radial del campo magnético. Las otras eh, nos quedan inalteradas. Por ejemplo, para el campo eléctrico tenemos dos componentes y para el campo magnético tendríamos una. Entonces, ahora el vector de Poynting deberá estar asociado a las componentes transversales de los campos, ¿verdad? El producto exterior será representado por las componentes transversales. Antes, pues bueno, incluso en 415 se colocaba que, por ejemplo, el campo eléctrico iba en dirección de Z y el campo magnético iba en dirección de X. Y ya, ¿verdad? Así que el producto exterior del campo eléctrico con el campo magnético no había problema porque ya estaban en dos sistemas de coordenadas distintos, ¿verdad? Eh, pero ahora necesitamos darle a esto coherencia y entonces el vector de Poynting deberá calcularse con las componentes transversales, ¿verdad? Así que ya que las tenemos, una en dirección radial, otra en dirección angular, hacemos el producto interno, realizamos la integral sobre la sección transversal y encontramos el trabajo necesario para mover esa partícula en la guía de onda. Ya que tenemos que este es el comportamiento de la guía de onda. Bueno, más o menos, esa es la perspectiva a la que llegaremos mañana. Bien, ¿alguna consulta, duda? Bueno, como les menciono, este capítulo más bien va a ser más protocolario que otra cosa. Los problemas no van a ser tan difíciles, van a ser fáciles, rápidos, para que, bueno, se tenga en cuenta la característica principal de los aceleradores lineales, ¿verdad? Que es, a fin de cuentas, lo que nos interesa. Bueno, si no tienen preguntas, pasen feliz noche.